Vamos para allá. Bueno, mientras va repartiendo, como siempre, Ana, la documentación. Pues primero, muchas gracias y paso a relatar lo que son los principales acuerdos del Consejo de Gobierno, de acuerdo además con la documentación que ya tienen ustedes a su disposición. En orden de… Está duplicado por ahí, ¿no?, el sonido. A ver si lo podemos quitar más o menos. Sí, sí. Venga, ya funciona, ¿no? Sí, no, disculpas, que es mejor perder 10 segundos, pero empezar ya correctamente. Lo que hacemos hoy es una apuesta por consolidar el transporte público de pasajeros por carretera en Castilla y León a través del Bustil, con esta inversión de casi 23 millones de euros que se destina a los concesionarios del transporte público regular por carretera. En concreto, hablamos de 22,6 millones de euros. Saben ustedes que el coste total del Bustil en términos anuales asciende a 67 millones de euros en términos de previsión. Esto es lo que se ha destinado para esta finalidad. Lo que hacemos es la aportación correspondiente al periodo entre el 1 de septiembre y el 30 de enero y eso supone aproximadamente unos 30 millones de euros. Hasta el día de hoy, hasta el 1 de diciembre, se han superado ya los 3 millones de viajes en el Bustil, en las 2.610 rutas de transporte que existen en nuestra comunidad autónoma y actualmente hay 555.000 usuarios con la tarjeta QR del Bustil y que pueden hacer uso de ese transporte gratuito. Por tanto, hacemos la financiación correspondiente a este ejercicio. Nos preparamos también para el año 2026 y abordamos el reto que supone que ya son 555.000 las tarjetas de transporte de usuarios del Bustil en nuestra comunidad autónoma. Esta cantidad de 23 millones de euros se destina a los 110 titulares de las 243 concesiones del servicio de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera y que esas concesiones suponen 2.610 rutas y lo que permite sufragar el déficit de explotación y la minoración de los ingresos que se deriva de las bonificaciones y la gratuidad aplicada en nuestra comunidad autónoma y con carácter ya definitivo desde el mes de septiembre de este año 2025. Abordamos, por tanto, la aportación entre el 1 de septiembre del 25 y el 31 de enero del 26, periodo en el que se mantiene la política de apoyo a la movilidad sostenible impulsada por la Junta de Castilla y León. La Junta es la primera administración en impulsar la gratuidad total del transporte público por carreteras a través del sistema Bustil. Es la primera de España. Ninguna otra comunidad autónoma tiene un sistema de gratuidad del transporte público por carretera. La inversión global en términos anuales son 67 millones de euros. Y recordarán ustedes que este plan comenzó el 1 de julio para los menores de 15 años y terminó ya la oferta el 30 de septiembre para el conjunto de los ciudadanos. Entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre todas las rutas. Desde entonces sigue abierta la posibilidad y animamos a todas las personas que deseen obtener la tarjeta que lo puedan solicitar. Ya son 555.000 las personas que tienen esta tarjeta en este momento. Son 3 millones de viajes y es un firme compromiso con toda la ciudadanía que permite varios objetivos. En primer lugar, beneficiar a las personas que usan regularmente o de forma no regular el transporte público de viajeros por carretera. Tiene un componente, por tanto, social esta medida. Hay un componente territorial, porque a quien beneficia más
son las personas del mundo rural que utilizan más habitualmente este servicio, y también tiene un componente de sostenibilidad ambiental desde el punto de vista que permite reducir las emisiones de CO2, las emisiones de gases de efecto invernadero, al permitir reducir los viajes con transporte privado y utilizar este transporte público que tiene en marcha la Junta de Castilla y León. Estos 23 millones de euros, como ven ustedes, se corresponden con la parte proporcional de un año del coste global, que asciende a 67 millones de euros. Naturalmente, esta iniciativa nace con vocación de continuidad en el tiempo y también para los próximos ejercicios, sin perjuicio de lo que en el ámbito nacional se pudiera decidir respecto de la continuidad de algunos apoyos o no que finalizan en este mismo mes de diciembre. Se destina 1 millón de euros para crear un centro de transferencia del conocimiento en Segovia. Es una subvención a la Diputación Provincial de Segovia y se enmarca dentro del futuro programa territorial de fomento de Segovia, que se aprobará este mismo mes de diciembre. Por tanto, es una iniciativa que figura en este plan y que ya se hace realidad con esta subvención. Se cofinancia el desarrollo y ejecución de este centro en el marco de este plan. Y este centro tiene una aportación de 1 millón de euros de la Junta de Castilla y León, y el resto, medio millón de euros, corresponde asumirlo a la Diputación Provincial de Segovia, que será quien lo gestione. Se fomenta la innovación, la investigación, la industria 4.0 y la implantación de la I+D+I en las empresas. Se fomenta la transformación del conocimiento desde la universidad y los centros de investigación, y se incentiva el emprendimiento innovador y la creación de spin-off. Más de 100.000 euros para CESEFOR, para facilitar la transferencia de tecnología y la innovación empresarial para potenciar la competitividad de las empresas. CESEFOR, saben ustedes que es el centro que se dedica al sector forestal y a toda la industria vinculada al sector forestal y de la madera. Y en la presente edición se han formado ya a 1.200 empresas con cargo a esta iniciativa. Son acciones de capacitación, servicios tecnológicos y banco de proyectos innovadores en un sector fundamental para nuestra comunidad autónoma por su cadena de valor, por su vinculación al territorio y al mundo rural, porque es un sector que no se deslocaliza y que está lógicamente vinculado a la esencia de nuestra comunidad autónoma. En este mismo contexto, 6,8 millones de euros por el programa Montel, que financia la contratación de personas desempleadas para labores de gestión forestal y cuidado del medio ambiente. Se ayuda a las corporaciones locales a contratar a estas personas desempleadas y se cumple un doble objetivo, el objetivo social y de empleo vinculada a la contratación de los trabajadores y el objetivo medioambiental, porque estos trabajadores lo que van a hacer es una limpieza de los bosques y de los montes y, por tanto, la protección de la naturaleza. Hay dos importantes novedades en esta iniciativa respecto de las precedentes. En primer lugar, que se incorpora como novedad a los 3 municipios de la comunidad de más de 20.000 habitantes que cuentan con una superficie forestal superior a las 15.000 hectáreas, son Ávila, Ponferrada y Soria, a la vez que se mantiene, como hasta ahora, a las 9 diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal del Bierzo. Por tanto, la iniciativa, que se dirige fundamentalmente al mundo rural y por eso iba a las diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal del Bierzo, se amplía en esta ocasión a las capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes que tengan una superficie forestal de más de 15.000 hectáreas. Y, en segundo lugar, en esta edición se amplía al año completo la duración de estos contratos, pasando de los 180 días actuales a los 365 días. No obstante, con el fin de que las entidades locales puedan adecuar la contratación a sus necesidades en el territorio y en función de sus posibilidades, sus circunstancias y cómo esté la necesidad del tratamiento del bosque, se permite que los contratos tengan una duración inferior. La subvención va a permitir la contratación de al menos 284 personas desempleadas durante este año. La distribución es la que tienen ustedes en la documentación entre las 9 diputaciones provinciales, el Consejo Comarcal del Bierzo y las 3 localidades, municipios con más de 15.000 hectáreas de terreno forestal y que tienen más de 20.000 habitantes. Se aprueba una nueva subvención para la remodelación del mercado de abastos de Zamora. Son 1,6 millones de euros de aportación de la Junta de Castilla y León, conforme con el compromiso que abordó el presidente de la Junta de Castilla y León. La subvención nueva son 800.000 euros, que se une a la que ya habíamos
efectuado con este mismo importe. Se destina a financiar la remodelación y modernización del mercado de abastos de Zamora. Se enmarca en las políticas de reactivación del comercio de proximidad que desarrolla la Junta de Castilla y León y son actuaciones para fortalecer la actividad comercial, recuperar el papel de dinamizador del entorno que siempre han desempeñado estos espacios como tractores del comercio. El coste estimado de esta iniciativa son 5 millones de euros para un edificio con 120 años de historia y ubicado en el casco histórico de la ciudad. La Junta va a construir 2 nuevos puntos limpios en la localidad de Grijota, Palencia y Ciudad Rodrigo, en Salamanca, con una inversión de 900.000 euros, 443.000 para Grijota y 458.000 para Ciudad Rodrigo. 900.000 euros para la mejora y naturalización de los accesos al Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray, en Soria. Se van a abarcar las mejoras de los viales, la iluminación, señalización, arbolado y zonas verdes, así como la limpieza de vegetación y residuos. Se aprueba una inversión de medio millón de euros para nuevos servidores para mejorar el funcionamiento digital de la Administración. Son fondos europeos de la nueva generación para la compra de estos equipos informáticos que van a permitir a la Administración más agilidad, fiabilidad y capacidad de crecimiento. 25 millones de euros para contratar el seguro de responsabilidad civil y patrimonial del personal del SACIL. Esta póliza cubre al personal de SACIL durante el periodo del ejercicio de su actividad sanitaria y la vigencia es 2 años. 2.050 nuevos ordenadores para los centros de la Gerencia Regional de Salud SACIL. Estos nuevos equipos de uso asistencial tienen fuentes de alimentación externa, lo que permite facilitar su movilidad y, por tanto, destinarse a consultas, puestos de control de enfermería, quirófano o boxes de urgencia, así como reanimación. La mayor parte son para nuevas equipaciones y una parte de los mismos, la más pequeña, para sustituir los que van llegando a su obsolescencia. Se autoriza una inversión de más de medio millón para la reforma del área de psiquiatría en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila. Se va a contar con 10 habitaciones de 17 metros cuadrados cada una. Una de ellas será de carácter infanto-juvenil y también habrá 3 consultas, a las que hay que añadir el comedor, la zona de estar y el control de enfermería. El Hospital Universitario Río Ortega en Valladolid va a contar con un nuevo secuenciador de última generación. Son 227.000 euros para el servicio de análisis clínico y se financia con los fondos europeos de la nueva generación. Se dota al servicio de análisis clínico de un equipo de alta generación para permitir diagnosticar genéticamente con alta precisión en un tiempo reducido todo tipo de patologías. 2 millones de euros para iniciar las intervenciones en las vidrieras, triforios, rosetón y ventanales de la Catedral de León. Es una subvención al Cabildo de esta catedral para financiar el inicio de estas actividades. El presidente de la Junta de Castilla y León estará en estos momentos firmando con el obispo de León esta iniciativa y ahí pues va a ofrecer muchos más detalles del contenido específico de la misma, que en todo caso tienen ustedes en la documentación que se entrega. 580.000 euros para las salas y complejos de exhibición cinematográfica en la comunidad. Serán subvencionados los gastos realizados por estas salas o complejos cinematográficos desde enero hasta junio del próximo año para la realización de actividades vinculadas, desde enero de 2025 hasta junio del 26, es año y medio, para reforzar y mejorar la competitividad y profesionalización de las salas, para crear audiencias y captar y fidelizar públicos, para acceder a una oferta cultural estable y diversa y para la aplicación de nuevas tecnologías. Tienen ustedes el detalle de cada una de las salas, el número de pantallas de cada una de las salas, la provincia o localidad donde se ubican y la cuantía o importe de la subvención hasta el importe de los 579.000 euros totales. Se declara bien de interés cultural que en categoría de monumento el puente de Simancas. Este puente tiene su origen entre 1090 y 1120, me refiero a esos años, y a pesar del periodo transcurrido,
ha llegado a nuestros días en muy buenas condiciones. Ya la Junta de Castilla hizo una inversión previa a su cesión al Ayuntamiento. Tienen ustedes las características del mismo. Y ya de forma muy rápida y como hacemos siempre, les informo de algunas ayudas vinculadas al tema de incendios, ayudas para 14 autónomos. Llevamos ya 15 bloques de ayudas desde que comenzamos en el mes de agosto con estas ayudas y alcanzamos la cifra de 564 ayudas para los autónomos por un importe de más de 3.100.000 euros. 12 explotaciones agrarias que permite acceder a un total de 796 concesiones para 730 beneficiarios de la agricultura. 701 ayudas para familias, lo que nos permite ya alcanzar un total de 5.511 familias. Estos son las principales ayudas en la materia vinculada al programa de actuaciones en materia de incendios. Una última cuestión que es un acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla y León, que también les informo. La Junta de Castilla y León, ante el anuncio formulado ayer por el Grupo Socialista de oponerse a la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género, ha decidido renunciar a la tramitación de esta iniciativa y, por tanto, retirar la misma en los términos previstos en el artículo 124 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León. Veníamos trabajando mucho tiempo en esta cuestión. El proyecto de ley había sido pactado en el ámbito del diálogo social con las organizaciones empresariales y sindicales de nuestra comunidad. Había venido incorporando muchas iniciativas de diversos colectivos sociales y vinculados al mundo de la lucha contra la violencia de género y tenía un amplio consenso social. El presidente de la Junta de Castilla y León ya manifestó todo este tiempo y específicamente en el último pleno de las Cortes de Castilla y León su voluntad de que la ley se aprobara con el máximo consenso y ahí se venía trabajando en el Parlamento en los últimos tiempos. Ha habido 7 ponencias, se han acordado o transaccionado el 40% de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, pero finalmente ya la semana pasada y ayer, de forma muy efectiva, anunció su voto en contra, salvo que se asumieran las más de 100 enmiendas presentadas. Esto nos ha llevado a tomar esta decisión, nos ha obligado a pensar en esta iniciativa que, en todo caso, lo que hace es que sigue vigente una ley de consenso, que es del año 2010, y que es una ley que protege a las víctimas de violencia de género. Por tanto, no hay ninguna indefensión ni ninguna desprotección. Lo que hay es la voluntad de que este tipo de cuestiones tienen que hacerse siempre buscando el más amplio consenso. En la última ponencia saben ustedes que ya ni siquiera acudió el Grupo Socialista para negociar esas enmiendas. Presentó incluso un escrito ante la ponencia renunciando a la defensa de las mismas y, por tanto, anunciando su voto en contra de la ley. Y entendemos que este no puede ser un tema de confrontación política y no podemos sustituir una ley que ha sido aprobada por consenso en su momento por una que no tenga este nivel de consenso. Esto lo hemos hecho, lógicamente, ante la constatación de que la ley va a tener el voto contrario en el Parlamento de las Cortes de Castilla y León, una vez que ayer el PSOE anunció ese voto en contra. A la propuesta de diálogo que ofreció el presidente, la respuesta del Grupo Socialista fue anunciar ese no y, en consecuencia, anunciamos esta decisión en aplicación de ese artículo 124 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León. En el futuro y con otra mayoría intentaremos aprobar esta ley de consenso y buscando el máximo apoyo, ya fuera de las circunstancias electorales que sin duda motivan esta decisión del Grupo Socialista. Creíamos que era una buena ley, así lo creíamos cuando firmábamos los acuerdos del diálogo social, cuando alcanzábamos importantes compromisos con los sectores y colectivos. De hecho, hay que recordar que esta iniciativa no tuvo en su momento ninguna enmienda a la totalidad y, a pesar de ello, constatamos este voto en contra y, por tanto, que va a ser rechazada por el Parlamento y creemos que
en función de esas circunstancias, la decisión más acertada es renunciar a la misma y hacer uso de esa posibilidad que ofrece el reglamento de las Cortes de Castilla y León a quien ha tenido la iniciativa, que es la Junta de Castilla y León, ante la imposibilidad de conseguir su aprobación en un tema que requeriría, a nuestro juicio, el máximo nivel de consenso posible. Y sin más, pues estamos a su disposición, o estoy a su disposición, para cualquier pregunta que deseen formular sobre esta cuestión o sobre cualquier otra que pueda resultar de su interés. Bueno, sobre esto último, no sé a qué se refiere cuando… O sea, el Partido Socialista ayer no anunció el voto en contra. Lo que anunció es que hoy había reunión de la comisión. ¿Me escucha? Sí. Anunció que hoy va a ir a la comisión y que va a defender sus enmiendas, al igual que el resto de grupos parlamentarios, que incluso el Partido Popular tenía alguna enmienda presentada. No sé a qué se refiere con que el PSOE ha anunciado voto en contra y cuál es la… Dice que no hay indefensión, pero sí que la consejera había hablado de que era una reforma importante a la hora de abordar nuevos tipos de violencia, nuevas realidades que se producen en este ámbito. Efectivamente, para nosotros era una ley que era muy importante, habíamos dedicado mucho tiempo a ella, se había alcanzado un importante acuerdo en el diálogo social. Ya la semana pasada el PSOE anunció este voto en contra y ayer mismo, en las declaraciones que ustedes tienen, dijo que si no se aceptaban sus enmiendas votarían en contra de la ley, y así lo han hecho en los últimos plenos con otras iniciativas que se han debatido, y en consecuencia es la decisión que tomamos, porque lógicamente lo que no podemos permitir es que una ley que se aprobó en su momento por consenso sea sustituida por otra que no lo tuviera, y por tanto renunciamos a su tramitación, aunque es verdad que tenía un amplio consenso del diálogo social. Es la primera vez también que una ley que se pacta con el diálogo social es luego rechazada por la mayoría de los grupos en el Parlamento de Castilla y León. Pero es que no es verdad que dijeran que iban a votar en contra, es que no es cierto. Dijeron que votarían en contra en caso de que no se transaccionaran algunas enmiendas más y que había algunas líneas rojas para ellos, pero que esperaban esta tarde a poderlo acabar de negociar. Es que no es verdad que anunciaran que iban a votar en contra. La semana pasada tuvo lugar una ponencia y ahí el Grupo Socialista renunció a asistir a esa ponencia, renunció ahí a defender esas enmiendas, a intentar transaccionarlas, a intentar negociarlas con el resto de grupos. No fue esa no asistencia a la ponencia como consecuencia de un error o como consecuencia de un olvido o consecuencia de una dificultad de agenda, sino que la no asistencia a la ponencia se acompañó de un escrito en el que el Grupo Socialista renunciaba ya a defender sus enmiendas en ponencia y advertía que su no aprobación llevaría al voto en contra, y por tanto anunció su voto en contra a esta ley. ¿Cuál es la diferencia entre que toda la oposición presente enmiendas a la totalidad y ustedes mantengan el debate, como es habitual, en el Pleno, a que ahora opten por esta posibilidad, que efectivamente así lo plantea el reglamento y es legítimo hacerlo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre un ámbito y otro? La diferencia ¿entre qué ámbito? Pues naturalmente el anuncio efectuado por parte de varios grupos de su oposición a esta ley, su voto en contra, y por tanto nosotros pensamos que esta es una ley que tiene que ser de consenso. Es una materia muy importante y muy sensible a juicio de la Junta de Castilla y León, y ya tenemos una ley de consenso. Nosotros queríamos mejorarla, habíamos alcanzado un acuerdo con el diálogo social para su mejora, y esta mejora, ya lo anunció el presidente de la Junta de Castilla y León, tiene sentido si conseguimos un amplio consenso en las Cortes de Castilla y León. Si el acuerdo no se produce, si se anuncia un voto que no, y además ese voto que no se anuncia que es con el objetivo de que no pueda resultar que la Junta de Castilla y León o el Partido Popular aprueba una ley en esta materia, pues lo más razonable es, ante el no de estos grupos, pues proceder a su retirada, para que el tema de la violencia de género no se convierta
en un uso de arma electoral por parte de ningún partido político en el debate parlamentario. Sí, pero lo que no termino de entender es por qué se retira y no se espera a que se debata para ver qué es lo que pasa finalmente. Porque una cosa es lo que pueda anunciar en un principio un grupo y luego lo que finalmente se pueda producir o no. ¿Por qué no esperar hasta que se produzca ese debate parlamentario legítimo y legal? La semana pasada hubo una oportunidad muy buena para el debate, que fue en la ponencia. Y la ponencia estaba convocada, estaban convocados todos los grupos políticos y recordarán ustedes que el Grupo Socialista decidió ya no acudir a la ponencia. Además, anunció que ya no iba a acudir a más ponencias y además dijo que eso no era una decisión ni de olvido ni de falta de agendas, sino sencillamente presentó un escrito diciendo que ya él no iba a negociar esas enmiendas y, por tanto, allí donde se negociaban, que era en la ponencia, no admitía la negociación y, por tanto, solo si sus enmiendas eran aceptadas, pues podría caber la posibilidad de reconsiderar su posición de no a la ley. Ante esta situación en que el Grupo Socialista anuncia el no y se niega a sentarse en la ponencia para debatir y negociar estas enmiendas donde corresponde, pues lógicamente es lo más razonable la decisión que hemos tomado. Pero entonces el Grupo Parlamentario Popular se negaba a aceptar cualquiera de las 103 enmiendas que ha presentado el PSOE. Una cosa es la ponencia y otra cosa es la comisión, que es lo de esta tarde. ¿El Grupo Parlamentario Popular ya no iba a negociar nada más con ninguno de los grupos de la oposición? En el debate se han celebrado 7 ponencias y en el trabajo de las 7 ponencias se han acordado el 40% de las enmiendas que presentó el Grupo Socialista, acordado o transaccionado, que se unen a lo que ya era un acuerdo en el ámbito del diálogo social y con los colectivos afectados en esta materia. Finalmente, el Grupo Socialista ha votado que no. Yo creo que es el Grupo Socialista quien tiene que dar explicaciones. Es que es el Grupo Socialista quien ha anunciado el no, quien ha anunciado sus motivos y que es mejor que él explique sus motivos de por qué vota que no. Una duda. ¿Por qué descansa toda la responsabilidad en el PSOE cuando hay otras mayorías posibles? Quiero decir, el Partido Popular ha sacado adelante normas con el apoyo de Vox o incluso se puede sacar adelante con otros grupos parlamentarios que también mantienen enmiendas a esta normativa. No se entiende muy bien. Y sobre todo, reiterando lo que planteaba mi compañera, una cosa es plantear que hay unas discrepancias sobre una norma y otra cosa es que ustedes interpreten que ya se ha anunciado un voto en contra, porque yo, al menos de las declaraciones de ayer, no deduzco eso. Es decir, ¿qué es lo que realmente usted interpreta como que ha anunciado voto en contra? Es distinto a lo que le planteaba antes, es distinto a que alguien presente una enmienda de totalidad y ahí sí o sí, pues oye, estás diciendo que rechazas. Y no me ha contestado antes a la diferencia de criterio entre mantener el debate para visualizar lo que ocurre respecto a unas leyes tan importantes y que también son objeto de necesario consenso como son los presupuestos y no hacerlo en este caso que también, por ser la materia que es un debate que las Cortes al menos deberían de tener la oportunidad de mantener. Pues pregunta 3 cuestiones. Es evidente que había disposición a la negociación en la ponencia hasta que el Grupo Socialista anunció que renunciaba a participar en la ponencia y se retiraba de la misma. Es el grupo que lo dice y que lo anuncia quien tiene que dar explicaciones, no es el resto de los grupos que persisten en el trabajo en la ponencia. En la ponencia se habían negociado bastantes enmiendas y fue en una reunión de la ponencia donde ya el Grupo Socialista anunció primero que ya no iba, segundo que renunciaba a defender sus enmiendas en esa ponencia, que ya no iba a ir más veces, porque aunque se hubiera celebrado la ponencia más veces ya anunció que no asistiría y que directamente se pasara al ámbito de la votación, donde anunció su no, salvo que se aceptaran sus más de 100 enmiendas. Me preguntaba usted si cabían otras mayorías. El Grupo de Vox ya había anunciado desde el principio su voto que no y además no presentó enmiendas al trabajo parlamentario que pudieran ser negociadas. El voto de Vox más el voto que se une ahora en el mismo sentido del Grupo Socialista, pues lógicamente conforman la mayoría
para derribar este proyecto de ley que presentó la Junta de Castilla y León. Esto es así, es la aritmética parlamentaria, los grupos lo conocen y el no anunciado ya hace mucho tiempo por parte de Vox y el no que ahora anuncia el Grupo Socialista, pues garantizan el rechazo de estas iniciativas. Además, como en los dos últimos plenos han venido cumpliendo aquellos anuncios del no que ya habían hecho en los últimos plenos y que era una coincidencia en ambos partidos, pues ahora se produce. Nosotros, en el ámbito del presupuesto, siempre elaboramos el anteproyecto de presupuestos, es nuestra obligación y nuestro trámite y lo sometemos a debate. Aquí esto tiene sentido en la medida en que sustituimos una ley de consenso y de acuerdo por otra que garantice el consenso y el acuerdo. Teníamos un amplio acuerdo con el diálogo social, teníamos un amplio acuerdo con los colectivos, pero el Parlamento pues lo ha rechazado y esto hay que asumirlo y yo creo que corresponde a cada grupo dar explicaciones. Supongo que Vox habrá dado explicaciones por su no, supongo que el Grupo Socialista tendrá que dar explicaciones por su no y nosotros estamos dando las explicaciones de por qué ante el rechazo en la Cámara esta es la mejor decisión que podemos tomar, siempre pensando en el interés de la protección de las personas que son víctimas de violencia de género, garantizando que esta ley que está en vigor sigue en vigor y, por tanto, sigue funcionando y tiene su protección y también planteando, lógicamente, que nuestra idea en el futuro pues, es intentar aprobarlo una vez que se celebren las elecciones y que el calendario electoral pues quizá no determine las posiciones de algunos grupos políticos. Sí, me gustaría saber si la Junta considera que ha negociado lo suficiente para poder sacar adelante esta norma. No sé si desde la Consejería de Familia, que es la impulsora de la ley, ha mantenido algún tipo de encuentro con los grupos para explicarles con detalle la ley, si consideran que ese diálogo se ha producido. Pues ha habido un amplio proceso de negociación. Llevamos mucho tiempo hablando de esta ley, como ustedes recordarán. El primer proceso de negociación, de diálogo y de acuerdo que se produce es con el diálogo social, porque es una ley acordada en el ámbito del diálogo social, también con muchos colectivos y asociaciones en el ámbito del trabajo interno de la Junta de Castilla y León. El proyecto de ley se presenta en enero de este año 2025. Estamos en el mes de diciembre, luego ha habido mucho tiempo también para los grupos políticos. También los grupos políticos, muchos de ellos, calificaron la ley de positiva. Recordarán ustedes cuando se presentó y cuando estábamos lejos de unas elecciones. No hubo en el plazo establecido una enmienda a la totalidad y ha habido 7 ponencias. Yo creo que quien tiene que dar explicaciones de por qué ha renunciado un grupo al trabajo en la ponencia y ha renunciado a seguir dialogando esta ley, el por qué se retira unilateralmente de esa ponencia, por qué presenta un escrito pidiendo ya que la ponencia no se reúna más veces y anunciando las condiciones para su voto en contra, es quien lo hace. En esta ocasión, no sé si nos pueden explicar en qué se ha diferenciado la tramitación de esta ley con los decretos leyes, que en ese caso la oposición le pidió que retirara a la Junta de la votación esos decretos y la Junta los mantuvo hasta el final, aunque cabía la posibilidad de que se retiraran. Y también en relación a esta ley, fue uno de los acuerdos que alcanzó el presidente en su reunión con el secretario general del PSOE, la posibilidad de sacarla adelante con consenso. No sé si ha habido alguna llamada al secretario general del PSOE y si no lo han hecho, si no había la posibilidad de que el PSOE terminará apoyando la ley. ¿Qué diferencia esto de los decretos leyes? Pues 2 cuestiones. El decreto ley es una cuestión de urgencia y estábamos ante una cuestión de urgencia y para eso está hecho el decreto ley. Para estas cuestiones donde hay una necesidad de una serie de medidas en un contexto concreto que nos parecía que tenía sentido esa urgencia que es para lo que se establece el decreto ley. Aquí no estamos hablando de una necesidad de urgencia, sino la voluntad que tenemos de mejorar el contenido de una ley que ya tenía algunos años de vigencia, pero cuyo sentido, lógicamente, de mejora adquiere toda su categoría si se obtiene consenso y se obtiene acuerdo. Y, en segundo lugar, la sensibilidad de la materia. Nos parece que el tema de la violencia de género es una materia muy sensible, muy importante y que solo tiene sentido regular
esta materia si alcanzamos el acuerdo y el consenso, como ofreció el presidente de la Junta de Castilla y León. Se le ofreció en su momento y yo creo que había posición favorable por parte de muchos grupos en que esto saliera hacia adelante. Finalmente, el Grupo Socialista ha tomado una determinación. La carta ahí está presentada, su posición en la ponencia de no asistir el otro día, el anuncio de ayer contrario a la aprobación de esta ley y, por tanto, es la decisión más razonable que correspondía tomar en este momento. El compañero preguntaba si han llamado, o sea, usted para los presupuestos se reunió in extremis para tratar de convencer a los grupos de un cambio, no en algo de alineo, sino en unos presupuestos. En este caso, ¿nos puede confirmar si les han llamado para tratar de buscar un acuerdo o si basta con que esta semana haya estado ahí un poco en el aire lo que iba a hacer o no el PSOE? Porque hablan de que fue ayer cuando ustedes interpretan que anunciaron el voto contrario. ¿Les han llamado en esta semana? El diálogo social ha estado, el diálogo por parte de la Junta siempre ha estado abierto. En su momento fue en diálogo social, diálogo con colectivos y en el Parlamento está muy claro. Una vez que se presenta la ley en el mes de enero hay un amplio diálogo, hay 7 reuniones de la ponencia, 7, y finalmente es el Grupo Socialista quien decide no acudir a la ponencia, quien además presenta un escrito diciendo que ya no va a acudir y además dice que a partir de ese momento es hora de votar y anuncia su voto contrario. Nosotros lo que hacemos es constatar una realidad. No queremos calificar ese hecho, pero la realidad es la que la que se ha producido en estos días. Había una negociación abierta. Quien sale de esa negociación, quien presenta un escrito renunciando a esa negociación, quien da por terminada la negociación en la ponencia es quien la da, que en este caso es el Grupo Socialista, y quien anuncia esa posición contraria a la ley también es el Grupo Socialista. Por tanto, es el Grupo Socialista quien tiene que explicar su posición. La Junta de Castilla y León lo que hacemos ahora es actuar, creemos, con responsabilidad ante la circunstancia que se ha planteado. Sí, pero insisto, la Junta como proponente se ha puesto en contacto con el secretario general del PSOE, ya que fue uno de los temas para los que el presidente tendió la mano y también pidió ese apoyo en el Pleno. No sé si ha habido alguna llamada, algún contacto para intentar acercar posturas en un tema, como usted dice, tan relevante y tan de comunidad. Lo que nos hemos encontrado es con una decisión, como han visto ustedes, de una carta donde ya el PSOE establece que renuncia a ese diálogo y a esa ponencia, y entonces es el PSOE el que toma esta decisión y el que tiene que dar explicaciones. También ustedes votaron en contra en el último pleno de alguna de las cuestiones que estaban recogidas en las enmiendas del PSOE. Parece a priori que tampoco muchas ganas de negociar no tenían. Como les digo, la negociación ha sido muy amplia porque hay un acuerdo con el diálogo social. Podríamos haber ido al ámbito parlamentario diciendo hay un acuerdo con el diálogo social, hay un acuerdo con colectivos y, por tanto, nosotros no vamos a cambiar nada si no es respetando esa posición con el diálogo social y los colectivos. Y, sin embargo, se han transaccionado o acordado el 40% de las enmiendas que presentó el Grupo Socialista. Finalmente, el Grupo Socialista anuncia su voto. Nosotros lo que tenemos que hacer es actuar con responsabilidad ante esta situación. Pero quien tiene que explicar su voto en esta ocasión, pero también en el pleno anterior y en el anterior, también es el Grupo Socialista. Yo creo que la deriva en la que han entrado con su oposición al presupuesto, con su oposición a los decretos leyes y con su oposición a la ley contra la violencia de género, pues es la que estamos viendo pleno tras pleno, y es cada uno de los grupos políticos el que tiene que dar explicaciones de qué vota y por qué vota. Hola, buenos días. Consejero, una última de esto. ¿No se entiende que ustedes hayan hecho una cosa con los presupuestos, con los decretos, y ahora no hagan lo mismo? Porque si lo que se pide es dar explicaciones, lo normal es dar las explicaciones en el lugar más sagrado democráticamente, que es en el Parlamento. Y es lo razonable lo que ha ocurrido con los otros asuntos. No ha explicado aún, creo, por qué en unos casos sí ha optado por mantenerlo y llevar al debate del Pleno una cuestión importante para la comunidad, y en este caso no lo hacen. El presupuesto, nosotros nos reunimos con los grupos parlamentarios pidiéndoles que no presentaran enmienda a la totalidad y pidiéndoles que hubiera un debate parlamentario en torno al presupuesto. En esta ocasión se realizó esa gestión
y el resultado fue que finalmente no se presentó enmienda a la totalidad por parte de los grupos políticos. Y en el lugar que usted señala, que es el Parlamento donde eso se negocia, ha habido reuniones de la ponencia y quien abandona la ponencia, quien presenta un escrito diciendo que ya no va a asistir más veces a la ponencia, quien da por terminada la ponencia y que no va a negociar sus enmiendas en la ponencia, es el Grupo Socialista. Por tanto, es el Grupo Socialista quien toma la decisión y quien tiene que responder a esta pregunta. Pero, consejero, usted en esta argumentación lo que dice es que había más visos de que esta ley saliera adelante porque no había enmiendas de totalidad que lo que ocurría con el presupuesto y con los decretos. Con los decretos no puede haber enmienda de totalidad, pero era mucho más clara la posición en contra. No se entiende. Claro que no se entiende. No se entiende que el Grupo Socialista no presente enmienda a la totalidad, no se entiende que tengamos 7 ponencias, no se entiende que se acuerde el 40% de las enmiendas y no se entiende que, a pesar de eso, el Grupo Socialista se retire de la ponencia, presente un escrito diciendo que ya no va a asistir más veces y pide que directamente ya no se reúna la ponencia y, si se reúne, que ya no les inviten a ellos, porque no van a asistir. No se entiende. Y por eso quien tiene que explicarlo para ver si lo entendemos es el Grupo Socialista. Una cuestión de procedimiento. Nos ha dicho que era un acuerdo del Consejo de Gobierno. Entiendo que se le comunica de inmediato a las Cortes para que ya no se pueda celebrar la comisión, ¿no? Entendemos. Sí, renunciamos a esta iniciativa. La iniciativa la presentó la Junta, tenía un amplio consenso social, pero ya hemos entendido que no se puede aprobar ante el anuncio del no que se hizo efectivo en el día de ayer. Sí, y una cosa más con respecto a lo de Óscar. Ustedes le pedían a los grupos de la oposición que en los presupuestos retiraran las enmiendas a la totalidad para negociar las enmiendas parciales, porque ahora no negocian unas enmiendas parciales. Sí las hemos negociado. Quien se ha retirado de la negociación de las enmiendas es quien se retira de la ponencia. Pero ustedes retiran el texto. Yo hubiera pedido al Grupo Socialista que hubiera seguido en la ponencia trabajando, pero ha decidido no seguir. Y en la ponencia creo que fueron varios los grupos quienes le pidieron que siguiera el trabajo de la ponencia. Al final el Grupo Socialista pues anunció no solo que se retiraba de ese día, sino presentó un escrito diciendo que ya no iba a ir más veces y que carecería de sentido cualquier reunión de la ponencia porque ellos ya no iban a asistir. Reunir la ponencia sin quien ha presentado las enmiendas pues carece de sentido, porque si ha renunciado a su defensa, pues entiendo la posición también del Parlamento. Sí, me gustaría preguntarle con qué asociaciones dicen que han acordado esta ley de violencia de género, porque en su momento no se habló de colectivos específicos y en qué términos fue esta negociación, porque lo que es en el portal de la huella normativa no figura ninguna participación específica de asociaciones. El proyecto de ley se acordó en el ámbito del diálogo social y, por tanto, fue uno de los acuerdos del diálogo social y los representantes de los agentes del diálogo social, que también representan al conjunto de la sociedad y que tan importante muchas veces hemos coincidido que son. Es la primera vez que hay un acuerdo del diálogo social que exige un trámite de ley para su aprobación, que nosotros asumimos en su integridad y trasladamos a proyecto de ley, y el proyecto de ley no se aprueba en las Cortes de Castilla y León porque hay una mayoría de la Cámara, en este caso de algunos grupos parlamentarios, en contra de ese proyecto de ley que había tenido ese consenso. Además, en los trabajos previos se había tenido contactos con colectivos del ámbito de actuación de la violencia de género, se sometió al Gobierno abierto y estuvo con los correspondientes informes, además de todo el procedimiento de participación ciudadana. Es una ley de muy largo recorrido. Creo que algunas veces ustedes preguntaban que cuándo se iba a presentar el proyecto de ley, y el proyecto de ley se presentó en el mes de enero. Desde el mes de enero hasta el mes de diciembre han tenido las Cortes la posibilidad de anunciar este no, y justo el no se produce en el último mes del trabajo parlamentario, y quien tiene que dar explicaciones de ese no es quien lo anuncia. Nosotros hubiéramos querido que se siguiera negociando y hubiéramos querido que se hubiera alcanzado un consenso y hubiéramos querido que se hubiera aprobado esta ley en el ámbito de lo que es la protección de las mujeres contra la violencia de género. Pero al final tenemos que asumir que en su momento Vox anunció un no y ayer ya de forma definitiva el PSOE también anunció un no a ese proyecto de ley. Sí, pero no sabe exactamente con qué colectivos se negoció.
Entiendo que no es el consejero del ramo, pero no sabe exactamente con qué colectivo se negoció específicamente. De memoria no. La ley se presentó en enero y, por tanto, no lo sé, pero sí que sé que hubo varias reuniones por parte de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y contactos con colectivos, y además se incluyeron, no solo contactos, se incluyeron algunas peticiones y posiciones de esos grupos. Hola, buenos días. Tenía 3 preguntas. En primer lugar, ayer UGT les exigió que transpusieran el acuerdo para la subida salarial de funcionarios. No sé si da tiempo en lo que queda de año para que se haga y qué coste tendría para las arcas de la comunidad, y más con el presupuesto prorrogado. En segundo lugar, no sé si Castilla y León tiene previsto, o sea, ayer Aragón anunció pues casi una guerra contra los jabalíes con 30 euros por cabeza, visores térmicos. No sé si aquí en Castilla y León han anunciado que iban a intensificar la caza, pero no han dado datos de si se va a ver, si se va a perder un poco la manga para la caza de este animal. Y por último, valoración de usted como portavoz y como consejero de Economía de esa posibilidad de que los motores de combustión sigan más allá del 2035, que todavía no es una realidad, pero bueno, parece que Europa se lo plantea ahora. Gracias. Pues gracias a usted. La primera es el tema de la subida salarial. Como usted conoce, hay una subida salarial que se aplica en el mes de enero. Hay una retroactividad de lo del año 25 y luego habrá subidas en el año 27 y el año 28. La retroactividad de las cantidades del año 25 desde el mes de enero, el decreto ley que aprobó el Gobierno y que se ha publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, establece hasta el 31 de diciembre del año 28 para pagar esas cantidades. Nosotros lo vamos a hacer en el mes de enero. Por tanto, en el mes de enero haremos frente a estos pagos que suponen, en definitiva, una subida salarial de cómputo entre el año 25 más el año 26 del 4%, más un efecto retroactivo de lo que es el 2,5% para un ejercicio completo. Me preguntaba usted cuánto va a suponer esta cantidad para el próximo año. Son 400 millones de euros de lo que estamos hablando, teniendo en cuenta el conjunto de los gastos de personal de la Administración autonómica, más lo que nos corresponde abordar en el ámbito educativo por el pago de las cantidades a las universidades públicas y a los centros educativos de carácter concertado. Lo haremos en el mes de enero. Es una velocidad muy rápida la que imprimimos porque tenga usted en cuenta que ese carácter retroactivo se aplica sobre las cantidades en mensualidades concretas de cada uno de los empleados públicos. Hay empleados públicos que han trabajado parte del año, otros han jubilado a lo largo del año y otros han cambiado de puesto de trabajo y de retribuciones a lo largo del año, y hay otros que hacen guardias y sus cantidades mensuales pues varían de un mes a otro, y por tanto hay que calcular un 2,5 de cada una de las mensualidades del año 25, que son 12 mensualidades. En todo caso, nuestra idea también es pagar la cantidad de la mensualidad de diciembre más la paga extra, como hemos hecho en los últimos años, antes del día de Nochebuena, para que, lógicamente, el conjunto de los empleados públicos puedan disponer, como en años anteriores, de estas cantidades ante los gastos que se avecinan y, por tanto, que esta circunstancia que usted ha comentado no suponga retraso alguno en las cantidades a percibir para este mes de diciembre, que une a la cantidad ordinaria la paga extra correspondiente a la Navidad. Nuestra idea, por tanto, es que en enero subamos ya ese 4% a los empleados públicos y sufraguemos un 2,5% adicional correspondiente a una anualidad completa en 12 meses desde enero a diciembre del año 25. 400 millones de euros, que es lo que usted me ha preguntado. Simplemente, ¿los 400 es por la subida del 4% o del 4% más el 2,5% retroactivo? Pues por hacer los cálculos concretos. La masa salarial de la Administración autonómica supera en algo los 5.000 millones de euros. Esa cifra alcanza los 6.000 millones de euros si tenemos en cuenta las universidades y centros concertados que también se pagan esas cantidades por parte de la Junta de Castilla y León, total 6.000 millones de euros. Como hablamos de un 4% más un 2,5% de la cantidad de un año completo, es un 6,5%. Un 6,5% de los 6.000 millones de euros, pues ronda los 400 millones de euros, que es la cifra que le he dado. No sé si queda explicado, es un poco complejo, pero esa es la valoración.
Sí, sobre este mismo tema, antes de contestar a las otras preguntas, con el presupuesto prorrogado, ¿cómo se asume estos 400 millones? ¿Se hace un crédito aparte o en qué partida se carga? Hay dos aspectos, los presupuestarios y, digamos, los de rango legal para su aplicación. Los presupuestarios, haremos las modificaciones presupuestarias correspondientes para poner el crédito en los programas que permitan el pago, y desde el punto de vista normativo y legal, al haber aprobado un decreto ley el Estado, con mucha probabilidad, lo van a ver los informes jurídicos que haga la Administración, exigirá también la aprobación de un decreto ley por parte de la Junta de Castilla y León, porque no sería de aplicación directa, sino que obligaría a una decisión administrativa a la Junta de Castilla y León, que haríamos del mismo rango que la que ha hecho el Gobierno y en las mismas condiciones se importe al ser legislación básica del Estado. La legislación básica del Estado establece el máximo que se puede aplicar. Yo ya les anuncio que vamos a ir a ese máximo, que es la cuantía que sirve de referencia. No se puede superar esa cifra, es un máximo y nosotros aplicaríamos ese máximo y nos va a exigir seguramente un decreto ley. Por tanto, son dos ámbitos. El ámbito presupuestario, que hará preciso las modificaciones de crédito correspondientes, y el ámbito legal, que al no ser seguramente, en función de informes jurídicos que estamos pendientes de recibir, de aplicación directa a esta medida, exigirá un decreto ley para definir la cuantía, y la cuantía será el máximo que nos permite esa legislación básica del Estado, que es esa cifra que decíamos anteriormente del 4%, que es 2,5 más 1,5%, más la cantidad correspondiente a atrasos de un año del 2,5% desde el mes de enero al mes de diciembre del año 25. Por aclarar una cuestión, ¿el pago se va a hacer por ejemplo, los atrasos en un pago adicional o dentro de la nómina que cobren los empleados públicos del mes de enero a finales de enero, principios de febrero? La idea, por facilidad, es en la misma nómina, pero naturalmente con un concepto diferenciado donde figure esta cuantía de los atrasos. Es más fácil esto que dos nóminas diferenciadas, y es lo que intentaremos hacer. Es un esfuerzo de los empleados públicos importante, porque lógicamente pilla en un momento en donde hay que hacer todos estos cálculos, que son atrasos. Cada empleado público puede haber cobrado, en función de sus circunstancias, cantidades que no son las mismas entre enero y noviembre, y además se produce justo con un cierre del ejercicio y se produce con un inicio del nuevo ejercicio, y también en un contexto donde las fechas van a exigir ese trabajo adicional, pero estaremos en condiciones para poder intentar llegar a pagar en el mes de enero estas cantidades a las que se ha hecho referencia. Las otras dos preguntas, si no hubiera más de estas, una tiene que ver con la peste porcina africana. Aquí, antes de comenzar, les anuncio que el presidente de la Junta de Castilla y León mañana mismo se reunirá con las organizaciones profesionales agrarias, y, por tanto, este será uno de los temas que se debatirán en esta reunión, que se analizarán en esta reunión, sin perjuicio de otros que pudieran sacar las organizaciones agrarias. Nuestra idea, por un lado, es facilitar a todos los cotos de caza las tareas cinegéticas para disminuir la población de jabalí. Además, nuestra propia normativa permite facilitar en ese acceso, al hablar de circunstancias extraordinarias, y estas creemos que lo son, para facilitar esta actividad cinegética. Naturalmente, quien toma las medidas cinegéticas son los propios cotos de caza, y nosotros además hemos establecido algunos consejos para el conjunto de los ciudadanos. Entre estos consejos están que, si identifican un jabalí muerto en el campo, pues inmediatamente llamen al 112, que no lo toquen para no ser vector de transmisión de esta enfermedad a otros animales de la raza porcina, y, por tanto, que estemos vigilantes en ese sentido. Hay un ámbito de tranquilidad que también hay que poner de manifiesto, que es doble. Por un lado, hoy por hoy el foco está situado exclusivamente en Cataluña, y, por tanto, esta es una realidad, pero que no debe hacernos olvidar estas medidas de intensificación que hemos puesto en práctica. Y, por otro, que es una enfermedad que no se transmite al ser humano, ni por contacto, ni por consumo, ni a través de su ingesta, y, por tanto, que hay una seguridad en el consumo de cualquier tipo de carne de origen porcino. En todo caso, sí que decimos que si alguien encuentra un jabalí muerto en el monte, pues
dé cuenta de este hecho al 112 para que se puedan tomar muestras de este animal, que no se traslade el mismo a casa para no ser vector a través de las manos de esa transmisión de la enfermedad a otro animal de raza porcina. En todo caso, mañana el presidente de la Junta de Castilla y León, como les digo, se reúne con las OPAs en este ámbito. ¿Hay alguna pregunta en esto o ya paso a la tercera cuestión? No, una cosa, Sí. por absoluto desconocimiento, que yo de caza sé poco. Esto de que van a facilitar las tareas cinegéticas de los cotos, ¿qué quiere exactamente decir? O sea, ¿que van a permitir cazar más animales? O es que no sé lo que quiere decir. Pues lógicamente se van a utilizar incluso técnicas y procedimientos que en otros casos están vedados para poderse llevar a cabo. Es una cuestión técnica y que se ve con los cotos. Luego son los cotos quienes tienen que hacerlo, sin perjuicio de que si los cotos no tienen capacidad para hacer frente ellos mismos a toda la situación, puede haber posibilidad de que desde la propia Administración se ejerza esa actividad para disminuir la presión de este tipo de animales de fauna silvestre. Hablamos del jabalí. Portavoz, también relacionado con este tema, ¿y se ha calculado desde la Junta o se cree que esto en lo económico puede afectar si se mantiene esta peste africana? Pues, como les digo, impacto desde el punto de vista de la salud humana no existe. Y, por tanto, no tendrían que haber ninguna razón para que se disminuyera el consumo por parte de los ciudadanos. Y desde aquí hacemos un llamamiento en ese sentido, especialmente en estas fechas en que se acerca la Navidad, que es un llamamiento desde el punto de vista de que es seguro el consumo humano de los productos de porcino y que no hay vector de transmisión hacia el ser humano. No obstante lo cual, pues hay dos preocupaciones desde el punto de vista económico. La primera, lógicamente, es el impacto desde el punto de vista del menor consumo en demanda interna, y el segundo es el impacto de nuestras exportaciones. Castilla y León es la tercera comunidad autónoma de España con mayor producción y exportaciones de ganado porcino, solo por detrás de Cataluña y Aragón. Se ha conseguido una cosa que me parece interesante, que es que hay algunos países, el caso de China, el caso del Reino Unido, el caso de la Unión Europea, que han establecido ese análisis regional de la cuestión y, por tanto, aquellas comunidades autónomas que no hemos tenido esta enfermedad podemos seguir exportando a estos países, pero hay otros países que tienen una perspectiva nacional de la cuestión y, por tanto, el hecho de que haya habido casos en el conjunto de España pues es un elemento que puede dificultar a esos países las exportaciones de carne de porcino y, por tanto, esa es una realidad. Sí que es verdad que hemos visto que en los últimos días en las lonjas ha disminuido el precio del porcino y, por tanto, sí que hay una cierta preocupación desde el punto de vista económico, que en el ámbito interno yo aprovecho para volver a insistir que el consumo de porcino es seguro para el ser humano, pero también existe un riesgo para nuestras exportaciones, fundamentalmente aquellos países que no tienen un análisis regional de las restricciones, sino un análisis nacional y, por tanto, ven España en su conjunto y no cada comunidad autónoma de forma independiente. Por tanto, este es la valoración. No existe riesgo para las personas. El riesgo económico y la preocupación sí que la tenemos. Nosotros lo que estamos pidiendo es al Gobierno de España y al Ministerio de Agricultura que lidere esta cuestión, que no haga como en otras situaciones y que se ponga de perfil. El problema no lo tiene Cataluña, el problema lo tiene España y, por tanto, tiene que ser abordado desde una perspectiva nacional. Hemos pedido la celebración específica de una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas para abordar esta cuestión y, además, una conferencia sectorial en que participen no solamente las entidades responsables en materia de agricultura y ganadería, sino también las responsables en materia de fauna silvestre y medio ambiente, visto el vector de transmisión a través de la fauna silvestre. Entendemos perfectamente la situación por la que estará atravesando la Generalitat de Cataluña y nos solidarizamos con este hecho e insistimos en que el problema no es un problema solo de Cataluña, es un problema de España y, por tanto, el Gobierno de España, el Ministerio de Agricultura y también el Ministerio de Transición Ecológica debieran liderar esta cuestión, no debieran estar de perfil, debieran convocar a todas las comunidades autónomas, tanto en su doble vertiente de ganadería como de medio ambiente, para que veamos de forma global esta cuestión,
que sí que es verdad que nos causa alguna preocupación desde el punto de vista económico, no sanitario para el ser humano, pero sí económico para la viabilidad de alguna de estas granjas. Una pequeña pregunta. Ha hablado de que se van a utilizar técnicas y procedimientos que están vedados. No sé si van a utilizar visores térmicos o incluso nocturnos, trampas, veneno, o todavía no lo han decidido. Establecerá la Consejería de Medio Ambiente estos procedimientos, los que sean más seguros y, naturalmente, que no pongan en riesgo otros aspectos. Y se están valorando todas las posibilidades, si es que, insisto, la capacidad de los cotos cinegéticos no fuera suficiente para abordar el objetivo que tenemos por delante. Y ya la tercera cuestión, veo a David que has acertado plenamente con los temas. Es el que tiene que ver con el motor de combustión, ¿no? Nos parece acertado. Ya saben ustedes que nosotros veníamos pidiendo a la Unión Europea un doble aspecto. Nosotros somos partidarios, lógicamente, de avanzar hacia la descarbonización, la electrificación de la economía, hacia el uso de nuevos productos de energía en el ámbito del motor, pero también hacerlo de una forma compatible con el sector industrial y el empleo. Aquí hay dos extremos. Un extremo de aquellos que quieren avanzar hacia el vehículo eléctrico, sea cual sea el coste que esto tenga para el sector industrial y para el empleo, y aquellos otros que niegan la capacidad de tener que afrontar los retos en materia de innovación que el futuro y el mercado nos van exigiendo. En Castilla y León hemos hecho un gran esfuerzo, y lo han hecho sobre todo los fabricantes, en materia de hibridación de los vehículos, pero siempre nos han pedido más tiempo para poder hacer esta transición. Ya fue acertado este ámbito adicional en la aplicación de la Euro 7 y es acertado que se pudiera plantear la fabricación de vehículos de combustión más allá del año 2035, sobre todo si se investiga en torno a combustibles más ecológicos y fuel que pudiera abordar estos desafíos de mejor manera. Creemos que la actual composición de la Comisión es más sensible al aspecto industrial y al aspecto del empleo del que era la anterior. Yo este asunto es uno de los temas que he tratado precisamente este lunes y martes en Baviera. Me reuní allí, como ustedes recordarán, con los máximos responsables de las organizaciones empresariales, de las cámaras de comercio, de otras asociaciones sectoriales, de diversas empresas y también con el ministro bávaro de Asuntos Externos, y coincidíamos todos en este hecho. Castilla y León y Baviera tenemos una composición de nuestro sector industrial muy similar, con un elevado peso del sector del automóvil, pero también con un elevado peso del sector aeronáutico y aeroespacial, químico, farmacéutico, bienes de equipo y sector agroalimentario. Y en el sector del automóvil, que ellos tienen importantes fábricas y son también líderes y referencia dentro de Alemania, como lo somos nosotros dentro de España, pues teníamos esta preocupación de insistir a la Unión Europea, y es una posición conjunta que teníamos allí y que creo que la Unión Europea está acogiendo más favorablemente en esta ocasión que en el pasado, que esto tiene que hacerse de una forma compatible con la industria y con el empleo. Y, por tanto, hablamos de una transición justa. Sí creemos en esa transición, pero tiene que ser justa y compatible con las demandas que establecen los fabricantes, que establece el sector productivo, y ahí compartimos la posición que tenemos con el Estado de Baviera y también con el propio Gobierno de Alemania, y que comparten a su vez muchos de los países fabricantes de vehículos en la Unión Europea. Sí, sobre este tema de vehículos, ayer el presidente del Gobierno presentó un nuevo marco de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos. No tiene nada que ver con el MOVES, las autonomías ya no entrarían a gestionar estas ayudas y serían ayudas directas. No sé qué opinión tiene la Junta. Son algunas de las demandas que se hacían desde ANFAC y a nosotros nos parecían acertadas, y además así se las transmitimos en su momento al Gobierno. Decíamos en su momento, y recordarán ustedes, que el sistema MOVES, tal y como se había definido, es muy complejo, porque primero exigía al comprador adelantar los recursos y luego pedir una solicitud de ayuda que se tramitaba individualmente con una serie de documentación. Y desde siempre dijimos que lo mejor era que este recorte en el precio, que esta rebaja en el coste del vehículo, se realizara a través de los concesionarios o a través de incentivos fiscales. En esto hemos coincidido con la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos, con ANFAC,
y finalmente el Gobierno ha cedido y nos parece que es la posición más razonable en relación con esta cuestión de ayudas, hacerlo a través de los concesionarios más que hacerlo a través de adelantar primero el dinero el consumidor y luego tener que pedir el reintegro a las administraciones públicas caso por caso, vehículo por vehículo, con una documentación y unos trámites que, por escasos que fueran, siempre, lógicamente, pues son complejos. Sí, consejero, sigo con las dudas del anterior tema. Entonces, estos días preparando precisamente los debates que se iban a suscitar en las Cortes, revisábamos y, por ejemplo, en la información que nos transmitió la Junta cuando presentó el proyecto de ley, se nos hablaba de que una de las cosas más importantes de esta normativa iba a ser que se iba a pasar de un enfoque exclusivamente asistencialista a uno más avanzado en el que se incorporaran pues, procesos de recuperación de autonomía personal, de restitución de derechos vulnerados. Y esta información pues, se titulaba Amplía la protección. Claro, usted habla de que esto no es urgente, pero cuando se llevan años, este pacto de Estado se suscribió en el 2017. Entonces, estamos en el 2025. No sé si, y con visos de que esto se pueda alargar. Esta legislatura ha sido como una especie de parón en esta normativa. Entonces, lo que me gustaría es que explicara un poco cómo se puede sentir la sociedad afectada por este problema ante el hecho de que no se vaya a pasar de una visión puramente asistencialista, que es lo que manifestaba la Junta, que es el modelo actual, a uno mucho más avanzado. Y aprovechando de esto también, como le digo, preparando estos días, recuperábamos alguna de sus contestaciones cuando le planteábamos sobre los avances que había sobre la otra ley que tocaba de alguna manera con este asunto, que era la ley de violencia intrafamiliar. Y nos hablaron de que iba en paralelo y que se estaba elaborando en paralelo a esta norma. No sé cómo está eso y cuál es el plan a futuro. No sé qué mensaje se le puede lanzar a la sociedad de cara a la próxima legislatura. Si esto va a seguir ahí encallado o puede haber un viso de desencallarse en ambos casos. ¿Por qué decidimos no hacerlo por decreto ley? El decreto ley es una medida que exige su convalidación en el plazo de un mes y que no lleva la posibilidad de enmiendas. Y nos parecía que era bueno que hubiera participación parlamentaria y que hubiera trabajo en el Parlamento y que hubiera posibilidad de enmendar y llegar a acuerdos. Ha habido acuerdos en torno al 40% de las enmiendas que ha planteado el Partido Socialista. Y seguimos pensando que era un buen proyecto de ley. Y la cuestión está en que ya hemos visto que no se puede aprobar y, por tanto, lo más razonable es la decisión que hemos tomado. ¿Cuál es el futuro en la próxima legislatura? Nosotros, como seguimos pensando que es un buen proyecto de ley, nuestra idea es que se pudiera aprobar en la próxima legislatura e intentar el más amplio consenso posible, y vamos a ver si la mayoría parlamentaria de la próxima legislatura pues conseguimos que tenga una visión más positiva a la aprobación de este proyecto de ley y hacerlo por un amplio nivel de consenso, que es la idea que siempre tuvo el presidente de la Junta de Castilla y León. Le planteaba el cambio de enfoque de la ley, que se queda en el tintero. No sé qué explicación le puede dar a personas que se vean especialmente afectadas por esta norma, que se vaya a quedar ahí en el tintero nuevamente. Pues que nos hubiera gustado que se hubiera aprobado, que hemos hecho todo lo posible para que se aprobara, que alcanzamos un acuerdo con el diálogo social, que tuvimos reuniones con colectivos y asociaciones afectadas, que presentamos el proyecto a las Cortes de Castilla y León con tiempo suficiente para su debate y aprobación, con un año por delante, que se han tenido todas las ponencias que fueran necesarias, que ha habido acuerdos en bastantes enmiendas y que finalmente el Grupo Socialista ha anunciado ya no acudir a esta ponencia y a votar que no. Y, por tanto, que lamentamos la posición del Partido Socialista, pero que la tenemos que asumir. Sí, pero es que no les han dejado llegar a posicionarse y a votar. Por eso le preguntamos. El tema ahí es que esta ley lleva en consulta pública, se sometió hace 4 años, se iba a debatir por fin, después de 4 años esperando, y consideran que no es urgente y, por lo tanto, posponen ese debate. ¿No? Quiero decir que retiran la ley y ya veremos en la próxima legislatura lo que pasa. Entonces, ¿cómo explicamos nosotros a los ciudadanos que ya no es urgente ese tema y que la gente que iba a estar más protegida ya no lo va a estar? La posición del Partido Socialista es muy difícil de explicar, es cierto. Nosotros lo que hemos constatado, y por desgracia es así, es que la ley no tiene el apoyo parlamentario, porque Vox en su momento anunció el no a la ley y ayer lo anunció el Grupo Parlamentario Socialista.
y nosotros constatamos este no, actuamos en consecuencia, lamentamos que se produzca, quien tiene que explicar su posición es quien lo vota. Yo sigo sin entender, consejero, usted y el consejero de Medio Ambiente y el consejero de la Presidencia, cuando llega un proyecto de ley o un texto a las Cortes, incluso en el último momento, cuando ustedes intervienen para defender el proyecto de ley ante el Pleno, piden a los grupos que se lo piensen. Entonces, lo que nos pilla por sorpresa es la retirada, que como le digo es totalmente reglamentaria, pero lo que pilla por sorpresa es que no hayan hecho eso en los anteriores y en estos sí. No encuentro en sus palabras la explicación a este cambio respecto a lo más reciente que hemos tenido y el efecto que eso tiene en la sociedad en un tema tan sensible como este. Fue la semana pasada que el presidente de la Junta de Castellón en el Pleno, ante una pregunta parlamentaria, pidió la máxima unidad de los grupos en torno a este proyecto y nosotros pedimos a los grupos que se lo pensaran. Yo entiendo que el Grupo Socialista, cuando ha decidido renunciar a acudir a la ponencia y renunciar a defender sus enmiendas y renunciar a asistir a cualquier otra ponencia de trabajo para esta ley, se lo ha pensado. No creo que sea una decisión que se ha tomado sin pensar. No sé si insistir en que se lo pensara más tiempo hubiera cambiado su opinión, pero me da la impresión, por lo que dijeron la semana pasada, que lo tenían claro, por lo que hicieron el viernes de retirarse, lo tenían claro lo que iban a hacer, y lo que hicieron ayer y anunciaron públicamente es lo que ustedes conocen y nosotros no nos queda más remedio que asumir este no. Lo lamentamos, sí, nos hubiera gustado aprobar esta ley, hemos trabajado mucho en que la ley se aprobara. No ha podido ser y en la parte que hemos tenido de no poder convencer a Vox y al Grupo Socialista de que lo aprobaran, pues es la parte de esfuerzo que hemos hecho todo este tiempo. Pero al final estoy convencido que tanto Vox como el PSOE, a la hora de decidir su voto, se lo han pensado. Por insistir, ¿por qué con otras leyes se intentan quemar todos los cartuchos de diálogo, llegar hasta el final con todas las enmiendas y esta vez se cierra ya? ¿Por qué no se ha dado la posibilidad de debatir esta tarde, de poder llegar a un acuerdo? La siguiente reunión útil, que hubiera sido buena para llegar a más acuerdos, era una reunión de la ponencia. Y el Grupo Socialista decidió, primero, no asistir a la ponencia, segundo, enviar una carta diciendo que ya no iba a asistir más veces a ninguna ponencia y pedía que se diera por concluido el trabajo de la ponencia porque no iba a haber acuerdos. La reunión que quedaba hoy simplemente era para constatar el voto de cada grupo. Nadie puede pensar que en una tarde, con más de 100 enmiendas encima de la mesa y con votaciones para llegar a un no, se puede llegar a un acuerdo. Es el Grupo Socialista el que había un trabajo en ponencia, renuncia a la ponencia y es el que tiene que dar explicaciones. El secretario autonómico del PSOE ya ha manifestado su posición sobre esta retirada y acusa a la Junta de postrarse ante Vox tras retirar esta ley. Dice que es una rendición ideológica. Bueno, yo creo que el Partido Socialista de arrodillarse y rendiciones sabe mucho más que el Partido Popular, que ha demostrado claramente que defiende sus principios, sus valores, y la Junta de Castilla y León jamás ha renunciado a aquello que es bueno para los ciudadanos. Y por eso nuestra posición era muy clara, seguir avanzando hacia un acuerdo. Y al final es el Grupo Socialista el que tiene que explicar el porqué del no. Si el Grupo Socialista hubiera anunciado que seguía negociando en la ponencia o que votaba que sí, existe la seguridad plena de que la Junta de Castilla y León no hubiera seguido tramitando esta ley como se estaba haciendo. Es el no del Grupo Socialista el que lleva a bloquear la ley. Aquí hay un bloqueo por parte de quien vota que no. Y votan que no los que han anunciado su voto que no, que son los que tienen que dar explicaciones. Nosotros, con esta decisión, mantenemos nuestros principios y mantenemos nuestros valores. No nos arrodillamos ante nadie y seguimos pudiendo hablar claro a la gente. Era una buena ley y hubiera sido bueno que se aprobara. Y lamentamos que no se apruebe y esperamos que aquellos que iban a votar que no y anunciaron su voto que no, den explicaciones. De la pregunta de antes, que como se mezclan tantos temas, el asunto de la ley de violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son los visos? Si la Junta, ahora en un gobierno solitario del Partido Popular, sigue creyendo que es una ley oportuna y válida, y aunque no se pueda tramitar en esta legislatura, la volverá a impulsar, sea la composición de gobierno que sea, si ustedes serían partidarios o no. Esta legislatura ya no da tiempo, como usted bien ha dicho, pero nosotros seguimos pensando lo mismo que pensábamos entonces.
y desde hace mucho tiempo. Incluso el anterior presidente de la Junta de Castilla y León llevó a cabo un plan de violencia intrafamiliar. También es un problema que existe y es un problema que hay que atender. No tiene nada que ver con este otro, pero es una realidad que no podemos ignorar y que, lógicamente, tenemos que tener entre nuestro ámbito de actuación para el futuro. No sé si me puede confirmar si esta es la primera ley que retira la Junta, la ley ordinaria que primera retira la Junta, no, por lo menos en muchos años, que yo recuerde. ¿Me lo puede confirmar, por si acaso? Sí, no tengo ya quizá la memoria suficiente, pero creo que es la primera vez que una ley que ha sido apoyada por el diálogo social no se aprueba en el Parlamento y es rechazada, y es la primera vez que la Junta de Castilla y León tiene que retirar un proyecto de ley ante el rechazo mayoritario del Parlamento al contenido del mismo, que es lo que se ha producido en torno a este proyecto de ley. Sí. Esta mañana el Consejo de la Juventud ha presentado un informe sobre emancipación juvenil. Hablan de que se produce en este año algo que no ocurría desde 2006, que es que solo se emancipa el 13,8% de las personas que tienen entre 16 y 29 años. No sé qué análisis hacen y qué medidas pueden tomar para que esta realidad cambie a corto o medio plazo. Pues yo creo que además el propio Consejo de la Juventud lo ha señalado. Ha puesto el foco fundamentalmente en el elevado coste de la vivienda, tanto de compra como alquiler, y las dificultades que muchos jóvenes tienen en este momento para alquilar una vivienda. En los últimos años en España, el alquiler de una vivienda, la compra de una vivienda se ha vuelto en algo muy difícil para los jóvenes. En Castilla y León es algo más fácil, porque el coste de la vivienda es más barato, porque el alquiler es más barato, porque ha crecido menos en los últimos años estos precios y porque además todas las estadísticas significan que el porcentaje del salario que un joven y cualquier ciudadano tiene que destinar a la compra de una vivienda es más fácil en Castilla y León que en la media española. Pero esto también ha subido en nuestra tierra, como ha subido en el conjunto nacional, y es hoy en día la principal preocupación de los españoles. Yo creo que la vivienda hace algunos años pues estaba en el puesto 15 entre las preocupaciones de los españoles, hoy está en el puesto número 1 y, por tanto, se está demostrando que las políticas en materia de vivienda de ámbito nacional pues han alejado a los jóvenes de las posibilidades de independizarse desde el punto de vista de tener una vida emancipada y de acceder a una vivienda tanto en alquiler como en compra. Incluso he visto que hay anuncios de carácter público que ya no habla solo de la dificultad de los jóvenes, sino de la dificultad de las personas muy mayores, de las que se habla de un futuro, de la necesidad de tener que seguir compartiendo piso. Por las medidas que plantea la Junta para cambiar esta situación. Pues nuestras medidas, naturalmente, ustedes las conocen. Somos la única comunidad autónoma de régimen común que paga las ayudas del alquiler a todos los solicitantes que cumplen las condiciones. Esto hace que entre un 50 y el 75% del porcentaje sea sufragado por la Junta de Castilla y León para aquellas personas con menor nivel de renta. Es muy importante, lógicamente, seguir avanzando en la creación de empleo y puestos de trabajo para los jóvenes. Y, por tanto, esto es lo que desde el punto de vista de una comunidad autónoma nos corresponde. Posibilitar que dentro de la dificultad nacional para acceder a una vivienda, en Castilla y León tengamos un precio de la vivienda y del alquiler más accesible que el del contexto nacional y que tengamos menos tasa de paro que la que existe en el conjunto de España, pero también, como españoles que somos, pues nos afecta la situación que atraviesa el conjunto de la nación. Ya implantadas son las que generan este 13,8. No sé si hay alguna vuelta de tuerca más para... Porque las comunidades autónomas podemos hacer algunas cosas, pero no todas. Y si algo se ha demostrado, como se ha visto en los últimos años, es que el problema de la vivienda ha ido a más, especialmente en estos últimos años, y eso es en toda España. ¿Que Castilla y León estemos haciendo mejor las cosas? Sí, pero eso no significa que no nos afecte, porque nos está afectando la dificultad que tienen muchos jóvenes para hacer una vivienda. Yo nunca he usado el término de que la economía va como un cohete, porque soy consciente de las dificultades que tienen muchas personas para llegar a fin de mes y para hacer una vivienda. Vamos a... ¿Les parece? Es de otro tema. El jueves pasado
Nos dijeron que iba a haber comparecencia del consejero de Medio Ambiente sobre incendios. El consejero el otro día planteó que estaba a expensas de las Cortes, pero imagino que habrán hablado en la Junta de Portavoces hoy, pero no sé si hay ya una fecha concreta para que esa comparecencia se produzca. En cualquier caso, el consejero hablaba de que era responsabilidad de las Cortes, pero la responsabilidad de las Cortes, en concreto de la Comisión de Medio Ambiente, está presidida por el Partido Popular. Entonces, no sé si hay algún problema de agenda, si va a dar tiempo o no, porque el consejero hablaba de que igual no daba tiempo, si mantiene lo que dijo el jueves pasado o no. Lo mantenemos. El consejero pidió la comparecencia y, lógicamente, es el ámbito parlamentario quien decide la fecha y en esa fecha acudirá el consejero, como hemos hecho siempre. Lo hemos demostrado, además, en el pasado y también en esta ocasión. ¿Es posible ya? Pues vamos adelante con ese turno provincial. Lo iniciamos en Soria con Cosme Gea. Cuando quieras. Soria Noticias, buenos días. Hola, buenos días. Le quería hacer 3 preguntas, señor portavoz. La primera que le quiero plantear es que hace 2 días el alcalde de la localidad del Burgo de Osma, Antonio Pardo, lamentó que no tenía respuesta del consejero de Cultura para el apoyo de los cursos de Santa Catalina que se celebran en la localidad de cara al año 2026. No sé si la Junta tiene planteado seguir apoyando esta cita académica estival en la provincia de Soria. La segunda de las preguntas, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ayer las asociaciones de Soria alzaron la voz para reclamar una vivienda pública digna y accesible. En el caso concreto de Soria, donde la Junta está haciendo vivienda pública en las zonas rurales, ¿cómo se puede garantizar que también tenga esa accesibilidad? Y por último, hoy en la capital de la provincia se ha celebrado la primera jornada sobre comunidades energéticas sociales, organizada por la Diputación Provincial de Soria, para ofrecer información sobre las comunidades energéticas. No sé si desde la Junta tienen alguna línea de ayudas que esté destinada a la creación de estas comunidades energéticas, especialmente en el mundo rural y que se puedan aplicar en la provincia de Soria. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias. Son 3 preguntas en relación con la primera, que es el Burgo de Osma y el apoyo que pudiéramos dar a los cursos de Santa Catalina en este año 2026. Efectivamente, nosotros lo vamos a apoyar a través del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Así lo hemos hecho en otras ocasiones, lo seguiremos haciendo en esta ocasión y la aportación que está prevista, de acuerdo con lo que estaba establecido, son 10.000 euros para estos cursos en Santa Catalina. En relación con el tema de la vivienda con discapacidad, efectivamente tenemos un programa de ayuda para personas y familias con especial vulnerabilidad en el caso de la vivienda. La ayuda asciende en términos de presupuesto a un importe global para el periodo 23-26 de 7 millones de euros. En concreto 6.815.000 euros y además existen otros protocolos específicos con el tercer sector de la comunidad autónoma para reservar viviendas dentro de nuestro parque público a las personas con discapacidad. Por tanto, tenemos varios ámbitos de actuación. Este convenio para la reserva de parte de nuestro parque público para las personas con discapacidad y el programa específico de acceso a la vivienda para las personas vulnerables, que tiene un importe en 4 años de casi 7 millones de euros, de lo cual, lógicamente, también se pueden beneficiar las personas de Soria. Y, por último, en el ámbito de las comunidades energéticas, aquí ha habido un impulso muy importante en los últimos años. Desde el año 20, desde la pandemia, en Castilla y León el autoconsumo energético se ha multiplicado por 15. Ha sido un salto francamente espectacular y esto se debe a varios aspectos. La existencia de ayudas a través de fondos europeos ha sido una de ellas. Hemos utilizado el mecanismo de recuperación y resiliencia para esta finalidad. Hemos venido incrementando hasta casi por 3 las cantidades inicialmente aportadas para este aspecto y, en segundo lugar, lógicamente, el coste de la energía, que ha subido y se ha reducido el coste de esas instalaciones, que se ha hecho más viable el periodo de recuperación de la inversión en las mismas. Estas son plenamente rentables. Los fondos europeos ya se han agotado a este respecto en los otorgados a la Junta de Castilla y León. Los hemos gestionado con eficacia. Ya no hay más, ya han tocado a su fin, pero hemos demostrado que funcionan
estas actividades tienen sentido. Felicito, por tanto, a la Diputación de Soria por haberla realizado y también que existe rentabilidad y recuperación de la inversión. Se calcula que en torno a 5 o 7 años se puede recuperar una inversión de estas características. Cualquier información o apoyo que puedan necesitar, pues se pueden dirigir a la Junta de Castilla y León para que les podamos informar con más detalle sobre las mismas. En León tenemos a Carlos Domínguez. Y León, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo tenía una cuestión. Hemos publicado, la empresa Latem Aluminio ha presentado, y lo ha hecho fuera de plazo, del plazo establecido, un plan de reestructuración para tratar de salvar la compañía que tiene instalaciones tanto en León como en Zamora, y que pues presenta un ERTE desde hace muchos meses, con mucha preocupación entre los trabajadores. Pero además se trata de una empresa que está participada por la Junta de Castilla y León. Tiene, si no me equivoco, el 30% de las acciones, en juego en torno a unos 10 millones de euros públicos, 10 millones de euros de la Junta de Castilla y León. Y no sé si les preocupa la situación de la empresa por un lado y las maniobras que se están produciendo, como digo, por ejemplo, en este caso, un plan de reestructuración que se ha excedido del plazo por parte de esta empresa, en lo que les puede afectar al erario público en este caso. Aparte de la situación laboral y de la complicación de poder desarrollar la actividad industrial que estaba comprometida. Gracias. Sí, muchas gracias. Siempre que una empresa está en un procedimiento concursal u otro previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, pues el procedimiento, plazos y trámites ya lo establece el juzgado. El juzgado ha establecido un periodo para plantear algunas propuestas y el juzgado será el que determine qué es lo que viene a continuación. Ahora hay un titular. Siempre hemos hablado de la posibilidad de reforzar ese capital social, pero lógicamente va dependiendo del nivel de decisiones que puedan establecer a estos efectos los juzgados. Lo que más nos preocupa a nosotros es lo que tiene que ver desde el punto de vista de la actividad y del empleo, más allá de los apoyos que ha tenido de la Junta de Castilla y León y de los que ha tenido también por parte del Gobierno de España, que hemos venido estando implicados en el futuro de esta sociedad en términos de actividad y en términos de empleo. ¿Alguna pregunta más? Pues terminamos. Gracias. Gracias a ustedes.